5 seguimos con Manuela Carmena, la flamante alcaldesa de Madrid, que vino aquí, entre otras cosas, a presentar un libro titulado ¿Por qué las cosas pueden ser diferentes? Estuvo con Cristina, el libro lo presenta ahora, ¿no? Ahora sí, ahorita. En Biblioteca Nacional. En la biblioteca. Hablamos ya recién un poquitito, aunque hablar de su vida nos llevaría 3 programas, pero hablamos un poquitito de su persona. ¿Prefieren que empecemos por el libro o por la gestión o por la política? Lo que quieras, tú mandas. Cuéntenos, ¿por qué las cosas pueden ser diferentes? Pues mira, a lo largo de mi vida yo me he dado cuenta que cuando he visto algo que no me ha gustado, he hecho lo posible por cambiarlo. Entonces creo que se necesita tener una mecánica social de cambio, que la sociedad se acostumbre a que tiene una gran capacidad de cambiar lo que no le gusta, individualmente. Quizá en esta civilización, a lo largo de estos 2 últimos siglos, los seres humanos nos hemos sentido muy pequeños y siempre hemos pensado en que iba a cambiar las ideologías, la religión, la política, pero no nosotros. Nosotros nos hemos sentido demasiado pequeños y nos hemos sentido poco responsables de lo que pasaba a nuestro alrededor. Desde mi punto de vista es muy importante educar en el cambio y que nos acostumbremos a que cuando no nos gusta algo lo podemos cambiar. Creo que todos los ciudadanos, los hombres y mujeres, tenemos una gran capacidad de cambiar muchas cosas. Usted tiene una larga trayectoria política, estuvo en el Partido Comunista, estuvo en organizaciones políticas de la justicia. ¿Lo que está diciendo no suena muy moral y poco político? Sí, probablemente es moral y poco político porque yo creo que hay que moralizar la política. Y de alguna manera yo creo que la política se nos ha quedado demasiado impostada, ¿no? Ha acabado siendo una carcasa en donde hay que buscar con casi, yo creo que un observatorio la moral. Y a mí me parece que es importante volver a revitalizar la moral, dejar de llamarla moral y explorarla más hacia la necesidad de la felicidad, cómo uno puede ser más feliz en la medida que el mundo de su alrededor también es más feliz. Los desarrollos de la empatía, los desarrollos de una manera de entender que no es posible desarrollarse cuando los demás no pueden desarrollarse y tú tienes una situación de privilegio, etcétera, ¿no? Yo creo que es otra manera de ver las cosas, otra visión de ver la política desde la responsabilidad individual. Me parece que por una serie de circunstancias la política ha anulado mucho la personalidad. Yo creo que eso es un mal que yo reprocho a los partidos políticos. Me encantaba leerlo en un librito muy chiquitín que se ha vuelto a editar ahora de la gran filósofa Simone Weil, que hace en el 1946 un análisis de por qué los partidos no sofocan la libertad, ¿no? Entonces yo creo que sofocan la libertad y anulan mucha responsabilidad. Bueno, por ahí voy. ¿Y cómo cree que juega en su cambio, o en general hay gente que pueda compartir esa visión, la inexistencia de las utopías que había hasta hace 20, 30 años? Fíjate, yo creo que hay ahora no las utopías, sino algo que me parece a mí muy importante, que es el mecanismo de los innovadores sociales, ¿no? La sociedad ha dado mucha importancia y da mucha importancia al innovador tecnológico, pero no se reflexiona en el innovador social. Aquellas personas que en un momento concreto pues empezaron a pedir que se constituyera, ¿qué te digo yo? La Seguridad Social, la Cruz Roja, instituciones que han cambiado la vida de las personas, la educación obligatoria, ¿no? Yo creo que ¿pero eso no es política? Pues fíjate que no, porque es bastante interesante ver cómo ha habido unas personas en un momento determinado que son capaces de idear la sociedad de otra forma, de idear un aspecto de la sociedad de otra manera. Por eso la utopía es la imaginación, la capacidad que tú tienes de imaginar algo que puede ser diferente, que no tiene que por ser algo absolutamente trascendente, puede ser algo pequeño, ¿no? Puede ser algo pequeño, pero que tenga una gran incidencia, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Yo creo que ese fenómeno es muy interesante. ¿Está pensando en todo lo que son movimientos de ONGs, organizaciones no gubernamentales? Bueno, mira, hay de todo. Yo he trabajado mucho con los procedimientos administrativos, con la burocracia, y he visto cómo muchas personas, con la justicia, por supuesto, se consideran que no son responsables de nada. Lo dice la ley, esto es así, yo no tengo por qué hacerlo de otra manera, etcétera, y nadie piensa, yo esto lo puedo hacer de otra manera, yo puedo hacer esto de una manera que sea más útil para el ciudadano que viene a solicitar esto, lo otro, etcétera, ¿no? Y yo leía a un gran pensador que se llama Luke Ullman, que él decía que en los circuitos donde los documentos corren, como si dijéramos, la manera de recoger un
un papel, un simple papel, un escrito, una requisitoria. Si lo haces de una manera, puedes cambiar mucho, ¿no? Y eso es a lo que yo me refiero, a la cantidad de cambios pequeños que pueden tener una trascendencia después social en toda la generalidad de la relación. En el libro, un poco siguiendo con lo que está diciendo, en el libro usted plantea algo así como, no sé si pasar por completo, pero ir en tránsito hacia un ordenamiento de la vida política no a través de los partidos, o no solo a través de los partidos. Sí, a mí me parece que los partidos políticos han perdido el papel esencial que tenían cuando aparecen como tal, cuando representan estructuras de ideología, enfrentamientos claros, es otro momento determinante, ¿no? Muy determinante, muy decidido, muy diferente. Pero ahora también tenemos una estructura, la tecnología nos permite una posibilidad a la democracia directa indiscutible. Hoy día los ciudadanos con la tecnología más simple pueden decir lo que les parece una u otra cosa. De ahí que nos llame tanto la atención, yo creo, esas imágenes de los parlamentos en las que hay unos grandes discursos que nadie sigue, los propios parlamentarios están aburridos, están con sus tablets o con sus teléfonos móviles, porque los parlamentos han perdido vida, ¿por qué? Porque realmente la representación como tal que tiene la democracia hoy día no tiene sentido, ¿no? A mí me gusta también insistir bastante que la representación es siempre como algo que uno cede de uno para que otro haga uso, ¿no? Eso es la representación política. ¿Y cómo sería? Quiero avanzar un paso más. ¿Cómo sería la organización política no ordenada a través de los partidos? Mira, yo en eso soy humilde, yo no soy capaz de decir organicémoslo así. Yo solamente sugiero ideas porque me parece importantísimo el que desde mi perspectiva, que yo llamo de mochila, de mis vivencias, lanzarlas al aire, lanzarlas a la sociedad para ponernos a pensar, ¿no? Pero yo sugiero una cosa, ¿no sería mejor que en lugar de esas estructuras representativas de los partidos políticos que aspiran a un todo, el partido aspira a decir de todo, a tener una solución para la agricultura, una solución para la eutanasia, para la reproducción asistida, para todo, ¿no? El que los ciudadanos nos organizáramos por problemas concretos y determinados y trabajáramos en muchos grupos, cada uno de pequeños problemas, pequeñas cuestiones, y que todo eso se entrecruzara, ¿no daría eso una mayor posibilidad de interrelación y rompería un poco, yo creo, que estos enfrentamientos que cada vez más fuertes se producen en las estructuras con los partidos, ¿no? Porque se empiezan a focalizar mucho las posturas en unos y otros países, que a veces están más focalizadas, ¿no? Que a veces generan dinámicas, yo diría hasta de odio, que a mí me preocupan, ¿no? Cuando en el fondo hay personas que están en un lado y que pueden pensar que en el otro lado, en el otro grupo, en otro partido también se dicen cosas razonables, ¿por qué no hacerlas, ¿no? Entonces yo veo más una agrupación de ciudadanos por problemas concretos, que una vez pueden ser unos y pueden ser otros, y unas veces estás con algunos y otras veces estás con otros, ¿no? ¿Por qué? ¿Y se podría hacer proselitismo de esa manera también? Claro, ¿por qué no? La verdad, la vida nos lo dice, porque además es que si lo observas un poco, los partidos políticos ahora están siendo como cestas o receptores de esos movimientos sociales que no tienen capacidad de representación, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy pensando por las reivindicaciones de los movimientos del LGTB, de todos los homosexuales para mejorar las condiciones de adopción, etcétera, etcétera. Es un movimiento, pero ese movimiento tiene que ir al partido, que es como la cesta, para pedirle que el partido tal. No puede llegar directamente parte de ese movimiento a la representación sin más, digamos, a las estructuras, digamos, políticas de decisión o de gestión, ¿no? Bueno, es interesante. Y pensando sobre lo que usted plantea, muy bien borrado, por supuesto, no se necesita una visión totalizadora. El partido no da una visión de mundo, una visión más global. ¿No es necesario eso también? Yo creo que eso es malo. Yo creo que es malo porque en una sociedad como la actual, que es tan diversa, tan compleja, que varía tanto, que cambia constantemente, a mí me da mucho miedo dogmas de todo tipo, aunque sean dogmas de visión. Ni siquiera nos estamos refiriendo a dogmas escritos, pero una determinada visión puede cerrar mucho, puede impedir que mucha gente salga adelante, puede, yo creo, que sofocar mucho talento, mucha iniciativa, mucha espontaneidad, ¿no? Estamos hablando con Manuela Carmena, flamante alcaldesa de Madrid, por una alianza, una agrupación nueva llamada Ahora Madrid. Eso es. Apoyada, por la gente que surgió del movimiento de los indignados, por Podemos y demás. ¿Cómo la trataron durante la campaña y cómo la tratan ahora como
alcaldesa en los principales medios? Estoy pensando en ABC, en El País, El Mundo. Yo creo, a mí me gusta mucho, en el libro hablo de la curva del cambio, que yo creo que es algo que a las personas que nos gusta la innovación lo debemos tener claro para no preocuparnos demasiado. Cuando uno plantea algo nuevo, la primera respuesta es siempre la indiferencia. Yo creo que eso pasó con la campaña. Yo, bueno, decidí apoyar a este grupo de Ahora Madrid, acepté el liderazgo de esa candidatura y empecé a actuar con un estilo propio. Dije que no quería que se hicieran mítines, que íbamos a hacer reuniones en los barrios, tal. Y yo creo que nadie se metió demasiado con nosotros en ese primer momento porque les debió parecer una cosa un tanto naif, bueno, esto no va a ninguna parte, etcétera, etcétera. Cuando realmente las encuestas empezaron a subir de una manera rapidísima y entonces empezaron a ver que aquello cambiaba, entonces vino la confrontación y vino el ataque. Yo creo que pilló un poco tarde porque me parece que sorprendimos y como fue todo tan rápido, fijaros que fuimos una candidatura sin dinero, no teníamos dinero. El Partido Popular tenía en ese momento 20 millones de euros para la campaña y nosotros no teníamos, me parece que eran 130.000 o algo así por un crowdfunding que se había hecho pequeñísimo, ¿no? Y no teníamos ni para colgar banderolas, pero fue la propia sociedad lo que lo hizo. Por las redes empezó a correr, entonces la gente en su casa pues hacía las banderolas, las ponía en los coches, en los taxis, los ilustradores hicieron más de 1000 dibujos para la campaña. Empezó a haber manifestaciones espontáneas, hicieron unas letras grandísimas llenas de luces y de colores que llevaban por todo Madrid poniendo mi nombre y tal. Fue una cosa todo sorprendente. Yo creo que sorprendió muchísimo hasta los medios de comunicación, no les dio tiempo, ¿no? Después pues yo creo que sí, ha venido un momento que algunos medios, en general yo diría los medios han tenido una actitud de bastante confrontación, pero yo creo que estamos acabando esa confrontación y que se va a ir abriendo. ¿Todos? ¿El país también? Sí, yo también lo creo. Hombre, estamos en un momento un poquito delicado porque... No, me refiero, ¿el país la trató mal? Bueno, no bien. No bien. ¿Pero por qué estaba alineado con el PSOE? No, yo creo que porque fue, bueno, lo nuevo. Es que lo nuevo cuesta mucho admitirlo. Entonces yo hablaba de nueva política, de no partidos, de todas estas cosas. Y eso genera, y a veces con los periodistas yo les decía, si es que os desconcierto, yo lo sé. Y entonces eso no gusta. Esta señora nos desconcierta. Por ejemplo, en la campaña yo a veces elogiaba a las otras personas de los otros partidos, ¿no? Y eso nadie lo comprendía. Pero si en un debate público que estuvimos, pues yo empecé a elogiar a la persona con la que debatía. Digo, lo has hecho extraordinariamente bien el ayuntamiento. A ver, ¿esto qué es, no? En un programa de televisión la regidora interrumpió y dijo, por favor, pero di algo más negativo, que estamos perdiendo audiencia. Esto no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que ha pasado y ahora hay elecciones generales, todavía no están convocadas, pero se van a convocar creo que para diciembre. Entonces ahora mismo pues va a ser un momento en el que nos va a tocar vivir un enfrentamiento que yo creo que es muy impostado, porque yo conozco personas que están relacionadas con los partidos políticos, que hablas con ellas y les parece bien muchas cosas de las que yo digo y de las que hace mi equipo en el ayuntamiento, pero después cuando se ven ante un micrófono tienen que decir lo contrario, porque hay que señalar, hay que diferenciarse. Bueno, yo creo que eso es lo negativo de la política, que es algo enormemente impostado y el ciudadano lo vive como cartón, como algo que no es de verdad, ¿no? Y eso es lo malo. Se sigue usted identificando como una persona de izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque mira, para mí la esencia de la izquierda hoy día, en el 2015, es estar siempre luchando porque haya unos índices de igualdad cada vez mayores. Yo creo que es escandaloso lo que está pasando con los emigrantes en Europa, ¿no? A mí me parece que hayan muerto en este momento 75 personas en ese camión en Austria. El que todos los días en el mar Mediterráneo, ese precioso mar Mediterráneo, esté lleno de muerte es inaceptable. No podemos aceptarlo. Es decir, en Europa se vive mucho mejor que en África. De acuerdo, pues tendremos que vivir un poco menos bien si es necesario, pero no podemos tolerar esta desigualdad. Yo creo que eso, no tolerar la desigualdad y luchar constantemente por hacer posible que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad, hoy día para mí es la izquierda. ¿Alguien diría algo distinto? ¿Por qué no? Claro que sí. Yo creo que hay gente que busca más estructuras más clásicas de las concepciones marxistas como tal. Yo creo que hay muchas concepciones que son interesantes para analizar la economía, etcétera, pero
a mí personalmente me parece importante tener una clara definición de lo que debe ser la izquierda. Yo la izquierda la sitúo, desde luego, en esa reivindicación constante de igualdad, y creo que hay ahora mismo la sociedad, nuestro mundo moderno, se puede apoyar en unas estructuras que son muy interesantes, que son los derechos humanos, que es una de las mayores conquistas del siglo XX, son los derechos humanos, que en el fondo es poner un empedrado para aumentar la igualdad entre unos y otros seres humanos. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales medidas políticas que adoptó en camino hacia bajar la desigualdad en el ayuntamiento como alcaldesa, concretas? Sí, teníamos un compromiso, y el primer compromiso era acabar con los desalojos. En España ha sido una sangría terrible. Los créditos hipotecarios están previstos para otra cosa que no pueden ser la financiación de las viviendas, y provocó que, al hundirse el paro, al tener un gran nivel de desempleo, de desocupación, como decís aquí, la gente no pudiera pagar las cuotas hipotecarias, entonces se perdían la casa y además mantenían la deuda porque había bajado el precio de las viviendas. Bueno, un caos. Entonces decidimos evitar esto. Yo creo que ya se está evitando. Hemos creado una oficina, hemos nombrado a interlocutores, a todos los grandes bancos están con nosotros en la oficina para mediar, para evitar el que se produzcan estos desalojos, y los propios bancos nos han cedido una parte importante de las viviendas que habían ido acumulando durante la época de los desalojos para hacer alquileres sociales. Nosotros tenemos que tener un gran banco de alquiler social para vivienda. Eso está en marcha ya lo hemos hecho. Uh-huh. ¿Con cuántas aproximadamente? Pues podemos tener unas 600 ya cedidas por los bancos. En la propia empresa municipal de la vivienda, el ayuntamiento, había viviendas, pero no suficientes para lo que veíamos que se nos venía. ¿Eso lo logró en una mesa de acuerdo político o lo logró a través de una norma municipal? No, lo logramos a través, por una parte, de una norma municipal, que es la creación de la oficina, y después por la gestión directa de que yo me recorrí, tuve conversaciones con todos los presidentes de todos los grandes bancos. Les pedí audiencia a todos los presidentes de los bancos y les propuse, les dije, estamos en el siglo XXI, no se puede tolerar que una persona con su familia se quede en la calle porque no puede pagar sus cuotas hipotecarias, ¿no? Y lo aceptaron, lo entendieron, y nombraron interlocutores, apoyan la oficina, nos han dado las viviendas. Esto es importante. Pues la segunda medida, estamos generando proyectos de trabajo, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene unas oficinas de empleo, y esas oficinas de empleo estaban colapsadas, no salían empleos, y ahora hemos puesto en marcha 3 programas de empleo que ya empiezan a dar resultado, porque ese era otro de nuestros compromisos, preocuparnos por la situación de desempleo que hay en los barrios, en la zona más pobre, en la zona sur, que es la zona de Madrid. Y después la tercera emergencia, que era importante, era el tema de que habíamos detectado que había malnutrición en algún colectivo de niños allí. Entonces estamos con un proyecto para resolver la malnutrición, con unas medidas pediátricas para saber seguro lo que necesitan, empezar a darles comida no solamente en los colegios, sino para por la noche, la cena, para hasta que veamos cómo se puede nivelar por medio de los nuevos trabajos esa situación, ¿no? Uh-huh. Y luego la otra medida, que es la que estamos ahora en marcha. ¿Le contó? Estuvo con Macri también. Estuve con Macri, sí. ¿Le contó esas ideas? No me dio mucho tiempo, porque la verdad es que él estaba más interesado, le preocupaba el por qué podía haber salido una candidatura como la mía en el Ayuntamiento de Madrid. Decía, ¿cómo es posible si Madrid, que es tan bonito, que tiene tan resuelto el tráfico, que tiene tan resuelto tantas cosas, cómo es esto posible? Y entonces yo le dije, bueno, porque ahí eso pasa en el centro de Madrid, pero hay mucha desigualdad. En fin, se lo conté, pero él estaba más interesado en otras cosas, creo. Y ¿qué le interesó a Cristina? A Cristina le interesó mi vida, más que nada. Ella quería saber por qué había escrito este libro, por qué me había hecho jueza, porque antes de ser jueza había sido militante antifranquista, un poco mi visión de la transición. Estuvo muy encantadora, porque me permitió hablar mucho, cosa que a mí me gusta. ¿Fue en Olivos, en la Casa Rosada? En la Casa Rosada. ¿Conocía Buenos Aires? Sí, yo he estado en varias veces, en varias ocasiones. Una vez vine con mi marido, él venía por su trabajo, y yo esa vez tuve más tiempo de pasear, porque como venía de acompañante. Acá también, ¿no? Si pasea por el centro, es precioso. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Nos alejamos un poquito. Sí, me encantó. Y luego he venido a cuestiones jurídicas. Yo estaba en Jueces por la Democracia en España, y he venido por lo menos en 2 ocasiones a hablar con jueces de aquí. Teníamos relaciones y era muy interesante.
Madrid y Buenos Aires son hermanas gemelas, son primas, ¿cómo los ves? Pues yo creo que son desde luego primas. Hermanas gemelas no, porque cada una tiene su cosa, pero primas sí. Y luego entre nosotros somos hermanos. Yo diría que familiares, porque ¿quién no tiene un familiar en Argentina? Manuel, le pido que se coloque los auriculares porque hay mucha gente que quiere preguntar. Algunos le vamos a dar lugar, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Para el programa de Sloto, llamaba para hacerle una pregunta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Simplemente quería preguntarle qué análisis hace de lo que pasó, lo que está pasando y cómo puede seguir desenvolviéndose la situación política de Grecia. Muchas gracias, un saludo para todos. Pues yo te agradezco mucho la pregunta, pero ahí fíjate que no te puedo responder, porque yo he dicho muchas veces, yo no soy una politóloga ni una economista y no puedo... Es difícil escuchar a gente, de eso no sé. Es verdad, es que no sé de eso, entonces no puedo hacer ningún diagnóstico. Yo solamente lo que sí siento es que no podemos dejar hundir a Grecia, ¿no? Eso sí siento como mediterránea, como un país que me resulta cercano. Cuando la gente va allí y te cuenta cómo están, yo creo que todos los europeos, toda la gente, pero sobre todo los europeos, no podemos consentir que Grecia se hunda. Eso es lo único que te puedo decir. Más oyentes. Buenas tardes. Quiero preguntarle, ¿los jueces ahí se jubilan todos a 74 o siguen como FAI acá hasta los años que quieran? Porque muchas veces nos dicen que tenemos que seguir los ejemplos de Europa. Quería saber si se termina ahí o pueden seguir allá también. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Está al tanto, ¿no? Sí, la polémica que hay con el juez de la Corte. Sí, hay. Bueno, pues en España la obligación de jubilación obligatoria va a ser a partir de ahora los 72, hasta ahora eran los 74. Es decir, que sí, hay un límite de jubilación. ¿Para todos igual o para los jueces 72 y para el resto de la ciudadanía otra edad? El resto de la ciudadanía son 65 y 70 obligatorios. Y los jueces, es que aunque es los 70, hasta ahora se permitía que continuaran de eméritos hasta los 74. Entonces ahora parece ser que se va a modificar y ya no va a haber eméritos, sino que todo el mundo se va a jubilar a los 72. Eso es una reforma que está en marcha. Pero la situación actual es jubilación obligatoria a los 70, pero en la judicatura posibilidad de continuar, igual que antes, como juez, con el mismo sueldo y todo, hasta los 74, como emérito. ¿Un oyente más? Hola, buenas tardes. Habla Cristian de La Plata y bueno, me gustaría que la alcaldesa hable sobre la despenalización de la marihuana en España y en Madrid. ¿Qué consejo nos daría para poder mejorar eso aquí en Argentina? Bueno, les da un abrazo y gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos despenalizado el consumo de todas las drogas. El consumo se puede consumir, pero el problema es que es una hipocresía que se pueda consumir y que no se pueda obtener de ninguna manera legal. Entonces, en este momento cualquier manera, bueno, los tribunales normalmente solemos absorber a las personas que tienen marihuana si justifican que la marihuana o cualquier otra droga de las ilegales la destinan para su propio consumo, pero eso exige que cuando se les encuentre la droga sea una cantidad razonable que pueda indicar que sea los de su consumo, ¿no? Hay unos movimientos bastante interesantes, sobre todo en el País Vasco, para que se generalice el consumo, el uso de, el cultivo de la marihuana. Y ya realmente en el País Vasco empieza a haber clubs de cultivo de marihuana, ¿no? Pero todavía no tienen un reconocimiento tranquilo, es decir, están más o menos aceptados, puede venir una sentencia de un tribunal que no esté de acuerdo y ahora mismo no hay base legal absoluta para mantener los clubs de cultivo de la marihuana. ¿Qué es estatal en el municipio, en la alcaldía de Madrid? Pues sobre todo toda la normatividad, es decir, el Ayuntamiento de Madrid tiene la capacidad de regular pues el urbanismo, el tráfico, tiene en cierta medida servicios, tiene todos los servicios tiene todo, incluido unos servicios de salud, la educación está compartida, tiene la educación infantil, las otras competencias en educación son pequeñas porque son complementarias y bueno, por ahí van las cosas.
Y por último, infaltable, Real, Atlético. Pues mira, yo no soy de ninguno, pero tengo que deciros que todos los hombres de mi familia, incluido mi nieto, son del Real Madrid. ¿Y hay seguridad pública en los espectáculos deportivos? Un clásico, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Es necesaria la seguridad pública? Mucha, algunas sí, por supuesto, altas concentraciones. Sí. ¿Hay mucha policía dedicada a un espectáculo deportivo? Bueno, hay una sección de la policía que trabaja para evitar la violencia en el deporte, porque ha habido algunos brotes que han indicado que es preocupante y hay que estar siempre muy vigilante, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estamos en un momento bastante tranquilo. Pero yo insisto muchísimo en que hay que abordar todos estos temas con un trabajo muy dedicado, muy claro en contra de todo tipo de violencia y para incrementar siempre la tolerancia, ¿no? Porque si no, se nos va en un momento por un golpe en el fútbol o por un tema en relación con la inmigración. Yo creo que las sociedades desarrolladas tenemos que trabajar muchísimo todo lo que nos indique que se puede disminuir la violencia interpersonal. A mí me sorprende mucho cuando hay un informe en Naciones Unidas muy interesante que analiza el número de personas que mueren por la actuación de otra, lo que se llama la violencia interpersonal, uno que mata a alguien, ¿no? Es un número muy importante en el mundo y hay que tenerlo muy claro. Esa estadística deja aparte guerras, catástrofes de tipo, solamente esa muerte interpersonal terrible, dramática, de que un ser humano le quita la vida a otro, ¿no? Debemos reflexionar mucho sobre todo eso y luchar muchísimo para erradicar todo tipo de violencia en los colegios, en las universidades, en la calle, en el deporte, en todo, en la política también. Conviven en Madrid distintas policías, ¿no? Sí. Nacional, ¿cuántas policías hay? ¿De quién depende cada una? Pues del ayuntamiento depende la policía municipal, que es, digamos, la policía del primer escalón, ¿no? Y después del Estado depende la Policía Nacional, con sus diversos cuerpos, ¿no? Es decir, que del ayuntamiento dependen, por ejemplo, los bomberos y toda la policía municipal, ¿no? Y tienen algunas, digamos, particularidades diferentes unos que otros, pero existen estructuras de colaboración y es bastante análogo lo que hacen unos y otros. Manuela, ha sido un placer, interesantísimo. Espero que la haya disfrutado, que la están bombardeando, la están aprovechando su estadía aquí como alcaldesa, de entrevista en entrevista. Ha sido realmente un placer. Gracias por venir. Encantada. Estuvimos con Manuela